Bueno, y en este episodio me encontré con este escrito en internet muy interesante y se titula así: Quiero confesarles algo. Hace algún tiempo, una persona me criticaba constantemente la forma en que escribía. Me decía que los correos no se escriben así, que debía ser más formal cuando hablara con docentes, que ellos son de la academia y no podía dirigirme a ellos de esa manera tan cercana ni personal, ni mucho menos escribirles así. Algunos días esas críticas me hacían llorar. Me sentía tan mal que desconfiaba de mí misma y de mi manera de comunicarme. Sin embargo, algo cambió. Esa experiencia me dio fuerzas y desde entonces me encantaba escribir. Escribo lo que siento cada vez que lo siento, soy más reflexiva y tengo mi aplicación de notas del celular con más de 4000 notas, llenas de pensamientos y susurros que me llegan en cualquier momento. Lo mejor de todo es que comparto muchos de estos pensamientos con mi equipo cada lunes. Me esfuerzo por la ortografía y entonación, reviso que esté bien escrito. Claramente no soy muy experta y me cuesta, pero me gusta. Este cuento tan largo tiene dos propósitos. Si le sacáramos provecho a cada crítica o obstáculo de nuestra vida, seríamos cada vez mejores en lo que más nos cuesta. 2. Los invito a leer Newsletter de Ingenio escrito por mí. Es nuestra historia, llena de sentimiento y pretende recordar lo real, imperfectos y auténticos que somos los humanos cuando nos apasionamos con algo. Qué lindo escrito. Cuéntanos cómo llegaste a esto, un poquito de esta historia con un poquito más de detalle que está muy interesante. Hola Giovanni, no puedo creer que hayas sacado eso. Hoy me hiciste casi llorar empezando, no se vale. Eh, bueno, mira, lo que pasa es que eso me salió, y eso no fue hace mucho, Giovanni, la verdad es que hace como en la pandemia, eh, nosotros en Ingenio, yo tengo una compañía desde hace 20 Sí, sí. años, pues hicimos todo de manera digital. Era muy difícil porque nosotros somos una compañía que va a los colegios a dictar clases extracurriculares de robótica y ciencia. Y resulta que pues en la pandemia no había colegios, así que algunos decidieron tomar las extracurriculares de manera virtual, pero nosotros lo hacíamos con materiales físicos y no podíamos enviar materiales por entrega ni nada. Entonces fue un poco difícil y pues digamos que todos en la idea de reinventarnos, pues entonces nosotros teníamos planeados un diplomado que íbamos a hacer con una universidad en Colombia basado en STEM y decidimos coger nuestro diplomado y hacerlo de manera gratuita para profesores y docentes de toda Latinoamérica. Entonces, aunque yo ya por 20 años me había relacionado con docentes, pero con docentes de Ingenio, que es mi compañía donde hacemos lo de robótica, pues ellos son mucho más como tú y yo, ¿no? Ingenieros electrónicos o licenciados en electrónica, bueno, varias cosas. Entonces no son como de la academia, academia exactamente. Y mi manera siempre de relacionarme con las personas es personal, por eso somos personas. ¿Sí? Entonces yo hablo así como coloquialmente, siempre pongo todo en mis palabras, en lo que yo entienda. Y en ese proceso de la pandemia, pues me llamó alguien de Brasil y me dijo, mira, yo quiero hacer algo en educación, tengo la idea de hacer un colegio y te necesito acá. Y ahí fue que conocí a mis socios, que ahora pues ya llevamos 4 años con Genuine Digital School, que es nuestro colegio digital. Y resulta que contratamos pues una persona, una coordinadora académica, digámoslo así, en el colegio, y ella pues había hecho doctorados y de todo en diferentes países y bueno, y me gustaba mucho trabajar con ella porque aprendía mucho de su forma de ser, ¿sí? De su estructura, de su organización, pero llegó un momento en el que todo se volvía críticas. Entonces, pues yo escribía algo, hablaba con los docentes y ella me decía, así no se habla, yo no sé a qué estás acostumbrada tú, así no se escribe, revisa esta coma. O yo estaba en reuniones con padres de familia del colegio, en vivo, Giovanni, así como estamos tú y yo en este momento, y ella me escribía por WhatsApp, ese verbo no se conjuga así, se conjuga así y me mandaba imágenes de cómo se conjugaba el verbo, ¿no? Entonces, pues uno en una reunión con padres de familia mirar eso, pues uno dice, oiga, me está desconcentrando. Y todo el tiempo era eso y yo dije, no, pues yo tengo que ser mejor, de pronto tiene razón, pero eso generó una inconfianza, o sea, como que ya no confiaba yo y lo pensaba todo 1000 veces. Y yo soy una persona ágil que a mí me gusta hacer las cosas ya, ya.
Y resulta que para escribir cualquier mensajito, pues yo se lo pasaba a ella para que ella me revisara si estaba bien escrito. Entonces dije, no, pues esto no puede pasar. Y entonces me hacía llorar y yo lloraba pensando en que cómo hacía para aprender y demás, o sea, como para poder aprender a escribir de manera correcta. Y entonces, pues eso fue hace unos 3 años, Giovanni. Así que esas 4.000 notas de las que tú hablas ahí, las he venido recopilando desde hace 3 años. Digamos que siempre yo a mi familia y eso siempre le escribo mensajitos lindos, inspirados, siempre he sido así, ¿sí? Pero ahora pues lo estoy haciendo de manera más en el momento que me sale y pues obviamente aprendo y reviso si está bien escrito, lo que digo ahí y demás. Y luego pensé que no importa con quién estés hablando, tú eres único, eres auténtico y si esa es tu manera de hablar y no como tengo que dedicarle, no tengo que aprender para poder comunicarme con unos docentes que de pronto están muy metidos en la academia y que tienen doctorados y demás en otros países, pues porque soy yo, todos somos únicos, tenemos nuestra manera de ser y eso es lo que al final de la vida queda, ¿sabes? Lo que uno impacta en los demás como persona. Entonces, eso me ha servido mucho y sufrí y lloraba. Mi esposo me decía, ay, ¿por qué lloras por eso? No llores, eso no tiene nada. Y yo sufría, pero ahora lo agradezco, ¿sabes? Lo agradezco y me gusta escribir. De hecho, estoy pensando en que quiero escribir un libro con cositas que escribo y al final no sé si la gente, te digo, lo comparto con mi equipo todos los lunes y lo escribo con cosas que me pasan en la semana y sentimientos que tengo, ¿sí? Por todo lo que uno vive en una semana, entonces escribo el fin de semana para compartir con ellos y ser un poco reflexivos en eso. Y creo que muchos lo valoran y les gusta y siempre esperan el lunes para escuchar qué es lo que tengo que decir. Bueno, pues yo lo leí y me encantó, entonces por eso quise rescatarlo, así que vas por muy buen camino. Eso de las críticas y las adaptaciones al cambio son muy importantes. Yo recuerdo en la pandemia, ya que tú lo mencionas, y el tema de la educación virtual, pues los niños, sobre todo, que estaban acostumbrados a ese proceso, aunque ellos se adaptan mucho más fácil que nosotros a los cambios, creo que para los papás fue peor, ¿no? Porque tener que trabajar, estar con los niños ahí, y me parecía muy curioso cómo la gente empezaba a decirle educación virtual a una videollamada. Entonces, yo decía, pero ¿cómo es posible que le llamen educación virtual a simplemente la profesora prender ahí una herramienta como Zoom, Teams, Meet y poner a los niños ahí a compartir la cámara? Inclusive ponían a los mismos niños a estar pendientes de los otros niños. Fue muy curioso para mí. Y sobre, digamos, un tiempo después, el rector eh, pues empieza como a decir que eso era una educación virtual y había un grupo de papás y yo dije, venga, pero pues el colegio tiene, yo entiendo que es una sorpresa para todos, pero hay que hacer un esfuerzo adicional porque no solamente puede ser hacer una videollamada y ya. Y pues resulté hablando con el rector basado como en esa polémica de los papás y el rector me dice, pero pues, ¿qué podemos hacer? Somos un colegio. Le dije, no, pues tiene todas las herramientas, tienen el tiempo de las vacaciones, implementen algo, rompan ese paradigma. Y no solamente educación virtual es hacer la videollamada, que yo creo que eso hace que los papás se confundan un poco en el concepto de lo que puede ser educar de una manera virtual, ¿cierto? Yo creo que es más allá de que simplemente se encienda una cámara, ¿verdad? Sí, ¿Qué opinas? sí, Giovanni, en ese tema, mira, en esa llamada que yo recibí de Brasil, en ese momento, pues todos estábamos encerrados y mis hijos también estaban, así como tú dices, en educación virtual, sobre todo mi hijo mayor, porque la chiquita estaba muy chiquita. Y la verdad era que yo me desesperaba impresionantemente, porque claramente los docentes no estaban capacitados ni con la plataforma que escogió el colegio para hacerlo. Había una más sencilla que era Zoom, ellos escogieron Teams, pero no estaban capacitados, no sabían cómo hacer la reunión, ¿sí? Ni siquiera, ¿sí? Entonces los niñitos entraban todos siendo eh, eh, como host, y entonces todos compartían pantalla, hablaban, decían cosas, eso era un desorden terrible.
Y las herramientas que la profesora tenía o que los profesores tenían en esa época, pues eran las herramientas como si ellos estuvieran en un salón de clase normal con los niños en vivo, ¿sí? Entonces no manejaban, entonces lo máximo que podían usar era un Kahoot que empezó a hacer el boom, o un Quizzes, que era lo más fácil de usar en ese momento como para hacer algo digital, y empezaron a hacer presentaciones en PDF y hacer presentaciones y lo que más hacían era buscar videos en YouTube y mostrarle los videos a los niños. Entonces para mí eso era, pues, o sea, manda el video por un mail, lo vemos y sí, hago una clase invertida, pero ¿cómo pasar 40 minutos mostrándole un video de YouTube a unos niños? Y lo Sí, más claro. valioso de esto, de la educación virtual, y por eso Genuine no se llama Genuine Virtual School, se llama Genuine Digital School, y es la diferencia que hay entre la virtualidad y lo digital, ¿sí? Las personas piensan que cuando uno está muy conectado, o no sé, trabaja remotamente o estudia, o los niños que se conectan y juegan y demás, es que la tecnología los está desconectando, ¿sí? Porque están conectados a la tecnología, pero desconectados con el mundo, ¿sí? En Genuine, nosotros lo que queremos es utilizar las herramientas digitales que existen para educar digitalmente a estos niños, con presencialidad remota. Los niños están en clase con profesores, así como lo hacíamos en pandemia, simplemente que nuestros profesores están capacitados cada día, cada semana los capacitamos para que sean unos docentes digitales y no unos docentes virtuales. La virtualidad es como irreal, ¿sí? Como que yo estoy en una realidad virtual. No, nosotros por eso somos digitales, porque simplemente utilizamos las herramientas digitales para educar a nuestros niños y no desconectamos a los niños del mundo por utilizar la tecnología. Lo que nosotros hacemos es traerles el mundo a los niños, y eso es lo que somos en Genuine Digital School. Buenísimo. Yo recuerdo que de la educación, o bueno, más bien tengo un concepto que la educación se quedó relegada. La manera como hoy nos enseñan a nosotros es la misma como le enseñaban a nuestros padres. Los niños también están recibiendo esa misma metodología que me parece un poco anticuada. Muchas universidades hablan de emprendimiento y que apoyan el emprendimiento. Nosotros, tú y yo salimos de la misma universidad y recuerdo bastante, pues yo he tenido ese espíritu emprendedor desde antes de estudiar, entonces yo había arrancado ya varios negocios y demás. Y yo quería hacer algo dentro de la universidad también. Y recuerdo que alguna vez en nuestra universidad prohibieron que los estudiantes pudieran vender. Yo no sé si tú recuerdas, yo salí un poquito primero que tú, pero a mí me parecía increíble que una universidad hable de emprendimiento, pero al mismo tiempo prohíba que sus estudiantes vendan. Y eso sucede también en colegios, sucede en otras universidades. Yo digo, caramba, no, claro, nosotros estábamos estudiando ingeniería, pero una clase de ventas, una clase de aprender a escribir mucho mejor, como tú lo mencionabas en tu texto, una clase de poder hablar en público, de poder comunicarnos. Creo que eso, indiferentemente si hubieran decidido el camino del emprendimiento o no, hubiera sido muy útil, no solo las matemáticas, los circuitos, los cables, sino todo ese tipo de herramientas que al final son necesarias para la vida. Que creo que en eso está nos debe la educación. Sí, Giovanni, y mira, yo recuerdo que también nosotros empezamos Ingenio desde antes de graduarnos, y todo claro, yo siento que a la universidad le faltaba un poco, les falta aún, entonces ahora lo muestran, pero en realidad les falta mucho, ¿sí? Entonces, bueno, sí, ahora dan, no sé, cátedras de emprendimiento. En nuestra época daban, seminario, ¿te acuerdas? Seminario, y en seminario uno veía como contabilidad y demás, y era el profe que iba, y era muy querido el profe y todo, así. Pero, pero ¿sabes algo que me llamó mucho la atención y creo que movió esa cuerdita del emprendimiento en mí? Pues yo desde chiquita, mi papá tenía chequeras y me compraron, y en una sorpresa, en una fiesta, me dieron un sello que decía Lina María Ramírez Gómez con unos corazones. Y mi juego favorito, Giovanni, era coger las chequeras viejas de mi papá, que ya no estaban con cheques, pero tenían un soporte que era como un recibito donde uno ponía lo mismo que decía el cheque, ¿sí? Y yo cogía eso como si fueran cheques y yo le ponía mi sello todo el tiempo y jugaba eso, yo jugaba todo el tiempo con los cheques. Y resulta que entonces pues siempre, nunca pensé, digamos que
Nunca pensé que iba a ser cuando salí de la universidad, pero tuve un profesor que tenía una clase los sábados, yo sé que tú también tuviste ese mismo profesor, y ese profesor no era un profesor que estaba encerrado en la universidad desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Era un profesor que vivía en la vida real, ¿sí? Tenía una empresa y tenía una cátedra de esa asignatura especialmente, una asignatura cualquiera de automatización. Pero él era empresario y las historias que él contaba y lo que nos enseñaba estaba, lo que enseñaba era de lo que tenía su empresa, ¿sí? Entonces, pues era como ver la aplicación de las cosas y de todo lo que nos estaba enseñando, que él lo hacía y tenía negocios y tenía una empresa grande y de hecho los estudiantes que se graduaban a veces iban a trabajar a la empresa de él. Entonces ahí nació mi venita por el emprendimiento. ¿Por qué? Porque vi el resto de las asignaturas, o sea, no sé, si tú ves cálculo 2 con un profesor que yo creo que ya pasó al otro mundo hace siglos, pues no tenía aplicación de nada. ¿Sí me entiendes? O sea, no era un aprendizaje significativo que te quedara para ti, para tu futuro y que tú dijeras, ah, es que con esto puedo hacer esto porque él ya lo está haciendo y yo de pronto puedo innovarlo. Entonces creo que el secreto de la educación es que yo no puedo tener docentes, los docentes son las personas que educan a los jóvenes y que les dan espíritus de muchas cosas. Hay personas que porque conocen a un profesor que es súper deportista, entonces quieren ser deportistas. Sí, uno como que con los profesores ve como un ejemplo, o eso era en mi época, ahora los niños pues ya tienen mucha información alrededor y ya no solamente se fijan en el profesor, sino en lo que tienen en su vida, pero yo creo que los profesores deben salir de la academia. Y hablando del texto que dijiste, o sea, es salir, o sea, el profesor no tiene que estar encerrado en un salón de clase dictando lo mismo de hace 100 años, con el libro con las páginas amarillas, ¿sí me entiendes? Cogiéndolo y anotando en el tablero, sino que tiene que salir al mundo real, tiene que ser emprendedor, y desde ahí tiene que empezar la cosa, y tiene que llevarle a los estudiantes ese toquecito que me pasó a mí en esa clase que tenía los sábados a las 8 de la mañana, y que ahí fue donde con mi socio, después de salir de una clase con esa, se nos ocurrió Ingenio. Y le agradezco, él no lo sabe, yo creo que él no lo sabe, un día de estos que Puede pueda saberlo, de verlo, se pronto lo diré. va. De pronto va a escuchar. ¿Galeano? ¿No era apellido Galeano? Sí, sí, el profesor de automatización. Sí, claro, me acuerdo mucho de eso. Es que era muy raro porque nosotros somos ingenieros electrónicos y generalmente, pues un ingeniero electrónico no tendría posibilidades de emprender de la forma en que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, pues yo, sinceramente, pues yo te admiro mucho además porque la ingeniería electrónica generalmente por los años o por lo menos en esa época, que ya pasaron algunos añitos era más de hombres, ¿no? Entonces en mi promoción nos graduamos, no sé, 60, de las 60 eran 4 mujeres, y entonces ahí el reto yo creo que fue más significativo, porque primero una carrera que era más clasificada para hombres, y dos, también emprender digamos, en una cultura, una situación donde es un poco más machista, y sobresalir y decir, bueno, saqué mi empresa adelante, saqué una empresa relacionada con lo que estudié. Entonces, porque claro, uno se pone a mirar cómo China cogió y sacaba todo lo que a nosotros nos costaba un semestre, pues ellos lo reducían en unos tiempos y, bueno, de sacar un chip, un microprocesador, todo eso que al final uno, cuando termina la universidad, uno dice, caramba, pues eso no sirvió para mucho. Entonces ya hoy en día, y más herramientas de inteligencia artificial, hacen códigos de programación que a uno le costaba mucho tiempo. Entonces, eso que eres una mujer, ingeniera electrónica, emprendedora, y lo sacas adelante. ¿Qué retos, un reto que tú te acuerdes mucho y digas, uy, esto me costó en algún momento otra vez, o lágrimas, o después alegrías? Cuéntanos algo que estaba relacionado con eso. Pues mira, tienes razón que en la universidad creo que yo me acuerdo que nosotros nos graduamos, bueno, no sé de mi carrera cuántas, pero de todas las ingenierías que nos graduamos eran como 120 y de esos 120 yo creo que 20 eran mujeres.
y de esas 20, o bueno, es que en ingeniería industrial había muchas más, ¿no? Sí. Y creo que conmigo se graduaron por ahí unas 6 ingenieras electrónicas. Y a mí lo que me costó, yo te digo que yo nunca fui amiga de ellas, ¿sí? Yo nunca tuve amigas en la universidad que estudiaran ingeniería electrónica, ¿sí? Mis amigas eran de industrial. Y yo siempre tuve fue amigos. Siempre yo estaba con los hombres, mi grupo siempre era con hombres y demás. Y sabes que sí sentía yo, Giovanni, habían unas que me costaba más. Sí, o sea, la verdad era que me costaba más, de pronto porque mis compañeros, no sé, habían tenido un contacto con la electrónica o más con las matemáticas o habían salido de colegios que de pronto eran mucho más académicos en cuanto a matemáticas, física y demás, pero me costaba un poco, sobre todo con mi socio, que ahora es mi esposo, que fue mi amigo de la universidad, pues él se ganó el grado de honor, o sea, también era que no tenía mucha, tenía una referencia muy alta, ¿no? Tal vez, pero me costaba, pero siempre no me sentí nunca mal, me sentí apoyada, me sentí que siempre, lo que sí me sentí fue después, cuando ya salí y cuando tú dices el tema de emprender, nosotros emprendimos y entramos a un programa de la Cámara de Comercio de Bogotá que se llamaba Jóvenes Empresarios. Y ahí la verdad es que los únicos que tenían, digamos, un producto o un servicio así como el de nosotros de robótica, ciencia, tecnología y demás, a nivel educativo, pues éramos nosotros. De resto, las niñas que habían en esos grupos de jóvenes empresarios, pues hacían joyas, bolsos, ¿si me entiendes? Maquillaje, todo era así. Entonces teníamos unos mentores súper, o sea, unos empresarios, no sé, estaba el decano de los Andes, eran nuestros mentores en ese programa de la Cámara de Comercio, y pues eran unos señores muy tradicionales y muy clásicos, y yo ahí sí sentí un poquito de que solamente confiaban en lo que David decía o hacía, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que eso me dio, porque mira, cuando yo era pequeña, a mí me da una pena hablar, Giovanni, o sea, tú no sabes, en el colegio yo alzaba la mano, No parece, no no alzaba la parece. mano nunca, no, yo sé, pero yo nunca alzaba la mano, pero y siempre me he podido pensar cuál fue el momento de mi vida en que eso cambió, en que yo quité mi vergüenza de hablar en público y ahora ya no me importa y ahora lo disfruto. Y no he podido encontrarlo. Y ahorita que estoy hablando contigo, siento que de pronto fue ahí, como la gente confiaba tanto digamos que la, el tema intelectual en David y no en mí, ¿sí? Como en los conceptos, en la teoría y demás. Yo siento que saqué todas mis habilidades de ventas, de expresión oral, de ser querida, de conocer gente, ahí, ¿sí me entiendes? Oiga, pues si usted no confía en mí en lo que yo sé y lo que puedo hacer, pero mire, yo sí sé esto y yo sí puedo hablar y yo sí puedo decirlo de manera más clara y puedo hacer. Y entonces del equipo, pues yo era la que hablaba, la que vendía, la que consigo contactos, la que, ¿sí me entiendes? Porque se me da mucho más fácil y de pronto toda la parte técnica pasó a él, no porque yo no pudiera hacerla, sino porque la gente confiaba más en él porque de pronto era hombre, ¿sí? Eso fue lo que sentí, eso fue hace 20 años, o sea, hace 20 años el tema de la robótica en niños no existía, ¿sí? Y nos costó mucho trabajo que nos abrieran las puertas de colegios, por ejemplo. Entonces, al principio empezamos a hacer talleres en el salón comunal de mi edificio, con niños, con mis primitos, con gente, imprimíamos volantes y los repartíamos por todo el barrio, ¿sí? Mi familia siempre me apoyó en ese tema, pero la familia de David de pronto sí quería que él tuviera un trabajo porque sabían lo talentoso intelectualmente que era, ¿sí me entiendes? Y sentían que se estaba desperdiciando. Y eso era muy triste para los dos. Y pues no consiga un trabajo, porque además el ICETEX, porque además tiene que pagarlo, porque sí. Y fue un proceso difícil, pero nos robaron, o sea, de verdad que los problemas que nos robaron 2 veces, se nos entraron a la oficina a robarnos todo. Y era muy difícil, pero siempre siento que nadie nos impuso esto, nadie nos impuso lo que deberíamos hacer, sino que salió de nosotros mismos y salió porque nos apasionaba. Y yo siento que cuando a uno le apasiona algo y no es un trabajo para ti, sino es algo que te divierte, que te llena, que satisface muchas cosas de tu vida, creo que todo hace que las cosas puedan fluir.
que hayan problemas, que hayan dificultades y demás, pues sí. Y otra cosa que sentí cuando mujer, en este tema del diplomado que te dije que diseñamos y que lo presentamos a una universidad, yo me reuní con el decano de esa universidad, de esa carrera, con el vicerrector, y todos eran hombres. Eran más o menos unos 8 hombres y yo en una reunión virtual, porque era pandemia. Y tú no sabes cómo me sentí yo en esa reunión. O sea, de verdad me hicieron sentir como si, como era mujer, como si no, lo que yo había propuesto y lo que yo hice no valiera. Tanto así que la persona que me había llevado a presentar ese diplomado, que se le ocurrió la idea, era una mujer también, una mujer de Siemens muy importante. Y yo la llamé y le dije, mira, yo me voy con mi diplomado, no me importa si lo hacemos o no lo hago en ninguna universidad, pero yo no me voy a aguantar eso. O sea, nunca lo había vivido y la verdad es que ahí sí me sentí súper mal ya le habíamos mandado todo lo del diplomado a la universidad, no tengo ni idea si lo hicieron, no lo hicieron, pero yo dije, yo no vuelvo porque yo me sentí mal. Y yo no soy una mujer feminista, sí, yo no, para nada, pero de verdad, Giovanni, que ese día sí me dices, o sea, me sentí súper mal. Y eso es lo único que he sentido así como mujer, de resto siempre creo que, que, que me ha ido bien con otras mujeres de pronto, ¿sabes? Ese es el punto, como fue la mujer que me Es- dijo que no sé escribir exacto. A veces es más difícil ese choque de género femenino. El control emocional y todo es un poco diferente. Bueno, tú hablabas ahorita de los profesores de nuestra época, como no teníamos, pues YouTube nació en el 2005, ya yo creo que por esa época, pues en la universidad no tuvimos esa opción de tener esa cantidad de información. Sí teníamos internet, pero no era correo electrónico, cosas, pero no era como hoy en día los chicos. Ahora, los chicos tienen acceso a la información y yo veo que los profesores se quedaron allá anticuados y yo siempre he dicho, aprenden más los chicos hoy por un influencer digital en YouTube que por un profesor. O sea, por lo menos pasa con mi hijo, que mi hijo quería tener su canal, yo lo apoyo con todo ese tipo de cosas desde chiquito y él aprende un mundo de cosas y yo, hijo, ¿dónde aprendiste eso? Aprende de historia, aprende de geografía, aprende de aviones, aprende un mundo de cosas y que a ellos les interesa. Obviamente ellos aprenden lo que les interesa y lo saben de una manera y con una claridad porque encuentran buenas fuentes, buenos datos, ya saben inclusive clasificar lo que les sirve y lo que no les sirve, que uno sabe que en Internet hay de todo. Y entonces yo digo, caramba, aprenden más los niños por un youtuber que por un profesor. Y pues he visto una pequeña tendencia, es muy pequeña, pero hay unos profesores que se han dado como, bueno, me arriesgo, yo también tengo mi canal y aprendo. Y por lo menos los que se han arriesgado he visto que les ha ido muy bien porque tienen la atención de los chicos. Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Qué opinas tú? ¿Será que sí es cierto? ¿Aprenden más por un youtuber o por un profesor tradicional? Sí, es que yo creo es que eso es lo que pasa, yo creo que todo viene desde la educación en la universidad de los docentes, ¿cierto? Porque como vienen tan tradicionales y tan clásicos, lo que realmente se fijan es que, ¿sabes qué pasa? Que los profesores sienten que los niños son el número que se sacan en la calificación, ¿sí? Y no están personalizando esa educación para cada uno de los estudiantes. Todos tenemos maneras diferentes de aprender. Nosotros en Genuine tenemos niños que les ha tocado salirse de los colegios presenciales porque, "Ay, no, es que usted no se queda quieto y aquí no puede estar". Pues el niño es futbolista y es un niño que aprende, tiene una inteligencia espacial y entonces él todo el tiempo se mueve con el balón de fútbol en la clase. Tú lo ves así porque él está con sus pies jugando con el balón de fútbol, pero no quiere decir que no esté prestando atención. Es su manera de aprender. Es su manera de aprender. Entonces, en un salón de clase tradicional, pues nada, pues, oiga, niño, no lo dejan ni tener el balón ahí, ¿cierto? Entonces, Quieto. y el niño aprende así, el niño aprende así. Entonces, como que nos limitan a una educación tradicional y resulta que todos los seres humanos somos diferentes, Giovanni. Y mi hijo, ya que mencionas a tu hijo, mi hijo tiene 10 años y yo me quedo aterrada, yo a veces digo, uy, de verdad, o sea, yo he desperdiciado tantos años de mi vida, no sé qué, él sabe tanto que yo no sé, cosas que yo no sé, que yo debe, o sea, que yo al final siento, bueno, pues él tiene 10 y yo tengo tantos, no voy a decir cuántos, pero ¿cómo no sé eso? ¿Sí? Pues ¿cómo no sé eso? Pues porque no, claro, pero él se sabe lo que tú dices, él puede ver un YouTube 1 hora
que simplemente es un señor, o sea, es una persona como tú, con un micrófono igual, así, tal cual, hablando, hablando. Pero es la manera en que habla, es que le salen unas imágenes por acá, es que le está hablando de cosas que a él le interesan, ¿cierto? Porque le gusta el fútbol y entonces se sabe todos los jugadores de fútbol del mundo, en qué equipo están, cuáles, o sea, es impresionante. Todos los países del mundo y sus capitales, que los micropaíses de yo no sé dónde, o sea, yo al final me quedo aterrada de cómo los niños aprenden y nosotros en Denver hemos tenido en el colegio, hemos tenido con nuestro equipo de metodología, calidad y planeación, esa idea, ¿sabes? Hay muchos profesores, nosotros tenemos muchos profesores de diferentes partes del mundo y ellos hacen su clase como si fueran un youtuber. ¿Sí? Y no, entonces el profesor de matemáticas que dicta álgebra, él coge su guitarra, es músico también, es matemático, pero es músico, él coge su guitarra y empieza la clase con una canción, ¿sí? Y entonces ahí ya, es una conexión tremenda, porque a los niños de décimo les encanta la música, les encanta el rock, les encanta, ¿sí? El otro profesor de matemáticas que tenemos jugó con Falcao cuando eran chiquitos. Y entonces es ingeniero, pero le encanta el fútbol. Y entonces les enseña a los niños con la cancha de fútbol todas las matemáticas. Entonces, puede que otros no conecten, puede que las niñas que les gustan los gatitos, pues no conecten con la cancha de fútbol, pero también les damos oportunidades. Entonces, listo, o los niños pequeñitos, obviamente. Si a ti te gustan los gatitos, vamos a mirar todas las figuras geométricas y uno en el colegio, y lo digo porque mis hijos cuando les enseñan, son chiquitos y les enseñan las figuras geométricas, la imagen para eso es un tren. Y en todos los libros que tú puedas imaginarte, es un tren que tiene figuras geométricas en cada uno de los vagones. Y a mis hijos no les gustan los trenes. Sí, o sea, ¿cómo le va a enseñar eso con un tren? Enséñele con una cancha de fútbol, enséñele con una veterinaria que le encantan los animales, enséñele. Entonces, esas diferentes maneras que tenemos de personalizar el mismo aprendizaje para impactar y para enganchar a cada uno de esos niños es lo que creo que nos hace falta. Y es lo que creo que hacen Sí, los no youtubers, quitarle, porque, exacto, dime. tal. Sí, y no quitarle las habilidades innatas que puede tener cada uno, porque yo siento que en el colegio entierran genios potenciales. Entonces entierran al maravilloso futbolista, al artista, al programador, al orador, porque les dicen, tienen que aprender de lo mismo todo, porque así siempre ha funcionado. Entonces, creo que lo que tú dices es muy, muy acertado. No todos aprendemos igual, no todos tenemos esa misma motivación para aprender. Eso me parece muy, muy adecuado, sobre todo con, pues, con los niños. Es que los niños son algo especial. Todo lo que tú dices, uno ya, pues con un niño de 10 años, uno no se puede enfrentar a ciertas cosas porque, sí, lo retan a uno las banderas del mundo. Y, papá, te reto a quién sabe más banderas del mundo. Y yo traigo, no, pues ya de una vez dígame cuál es la apuesta del que ya está perdida. Me ¿Sí? pasa lo mismo Excelente. con las banderas, o sea, yo creo que ven los mismos youtubers. O sea, es Posiblemente. increíble esos señores cómo aprenden, o sea, si hay alguien que consiguiera, lo mismo pasa con las matemáticas, o sea, si alguien pudiera hacer todo el tema de sociales y demás temas, digamos, un poco más difíciles con eso, creo que pueden lograr muchas cosas. Los niños hoy en día son increíbles y hay que potencializarles y no lo que tú dices, no enterrarles eso. Yo cuando chiquita, a mí me gustaba, yo quería estar en el coro del colegio. Me presenté muchas veces a la audición, Giovanna, muchas veces. Siempre me decía, no, Lina, tú no, no, Lina, tú no. O sea, todos los años, en vez de decirme, no, Lina, sabes que en este momento no, pero mira, entra a estas clases, si no me permitían entrar para aprender, imagínate cómo iba a lograrlo, ¿sí? Y no me permitían porque no era talentosa, pues, o sea, a ver, pues puedo aprender, puedo tener habilidades. Y siempre me cerraron la puerta, o sea, nada que ver, yo no canto, nada, sí, nada, pero ¿qué les costaba darme la oportunidad, si me entiendes, de poder aprender una habilidad? De pronto el canto es una cosa que pues no, si tú no tienes la voz, así la entrenes, pues no sé, pero pues no sé, Karol G, Maluma, pues no es que canten así, pero tienen otro talento Exacto. que de eso pues son exitosos. Entonces creo que nosotros le quitamos la oportunidad a los niños de hacerlo y eso Bueno, ese es el llamado de atención que se debe hacer en la educación. yo digo que hubiéramos ganado una buena cantante, pero habíamos perdido una gran emprendedora y empresaria, así que no, así estuvo bien la negociación. Vamos a celebrar eso del Ah, profesor del sí. coro.
Dime, por favor, ¿quién es Lina Ramírez? Eh, bueno, Lina Ramírez es una mujer que ha venido cumpliendo sus sueños. Mi sueño siempre fue tener un colegio y ahora lo tengo. Siempre quise un colegio físico y la vida cambia, entonces ahora tengo uno digital. Soy una madre de dos hijos, eh, soy esposa, soy hija. eh, Siempre lucho, hay una cosa por la que lucho mucho, Giovanni, y creo que eso es lo que me hace Lina, y es en ser muy empática. A mí me gusta mucho la empatía, a mí me gusta que así la gente, y lo lucho porque a veces uno pues no puede ser empático todo el tiempo, la más feliz, la positivista tóxica, no, sí, pero me gusta y siempre a las personas, a mí me gusta ser empática y que me importe el otro, que yo sepa la historia de cada una de las personas que conozco, con quien vive, y creo que Lina le encantan las relaciones con los demás y saber de ellos y preguntarles cómo está tu mascota que estaba enferma o cómo. Por eso lucho, porque creo que así puedo llegar a impactar más y me siento más feliz siendo así, ¿sí? Tratando de ser empática, obviamente tengo mal genio, me da rabia cosas, o sea, todo, pero siempre lucho por eso, o sea, es como una lucha entre, no, acuérdate que siempre tienes que ser una princesa con todo, así, así pase lo que pase, y la gente te trate mal y te haga llorar, tú eres una princesa por tu, así te tienes que comportar, y lo digo princesa como para llamarlo al término de los niños cuando, y te lo digo porque cuando empezamos en el colegio, esta persona, la misma persona que te digo, eh, por allá habló con alguien y le dijo, no, pues es que ella es una princesita que tiene todo, pero quién sabe qué sabe. ¿Sí? Entonces no, pues eso me hizo como pensar y yo no tengo nada, yo lo único que tengo es que me gusta relacionarme con las personas, que me importe su vida, y creo que lo más importante que tenemos son las relaciones, ni lo que sabemos, ni lo que hacemos, ni lo que conseguimos, ni lo que tenemos, sino cómo somos con los demás. ¿Tú actualmente trabajas con tu esposo? Sí, de hecho, sí. Eh, de hecho, ahora trabajamos remoto los dos. O sea, nosotros siempre nos conocimos en la universidad, éramos amigos, pasamos de amigos a esposos, de amigos socios y después esposos. Y pues los dos tenemos ingenio, trabajamos desde casa. En Ingenio tenemos una oficina, pero pues no vamos. Trabajamos desde casa y estamos 24/7 desde hace unos 18 años, 20 años juntos. 24/7. Claro, él tiene sus cosas aparte, negocios aparte, pero los dos trabajamos también en el colegio, ¿sí? Y también en Ingenio. Y él tiene otras cosas también. Pero trabajo con él, sí. Bueno, dale unos tips, unos consejos a aquellos emprendedores que dicen o han tenido también en su mente crear un colegio digital o crear una empresa de robótica para niños. A mí ese concepto, además ahorita hablaremos de eso. Dale un consejo a estos emprendedores que están ahí o están indecisos o que van ahí. ¿Qué les puedes decir para que sigan adelante? Mira, Giovanni, yo creo que tener un espíritu emprendedor no tiene que ver con el proyecto o la idea que tengas. Y yo creo que tú eres un ejemplo de eso porque has tenido diferentes cosas de emprendimiento y empresas y las tienes todavía, pero de una cosa, de otra. O sea, no es la idea, no es la idea que tengas, es la persona que eres, es la persona que logras ser para solucionar un problema. Puede que hoy estés intentando hacer esta idea y mañana te encontraste un problema y se te ocurre otra, ¿sí? Es la persona detrás de la idea, la que es. Entonces, si las personas quieren emprender y de pronto están dudosos, lo primero es pensar en que si ellos tienen ese espíritu emprendedor, no todo el mundo tiene un espíritu emprendedor, ¿sí? Eso es lo que yo creo que hay que de pronto fortalecer en todo el tema educativo, y es ese espíritu emprendedor, porque todos somos capaces de hacer muchas cosas,
pero a veces las personas se quedan en lo que de pronto les funciona bien en el momento y no quieren arriesgarse, pero de pronto tienen ideas increíbles y tienen esa resiliencia para ser emprendedor. Entonces no es la idea, es la persona, pero y luego lo otro es, pues, que no, hay un libro chévere que es que no se enamoren de la solución, sino del problema. Y es ese, o sea, encontrar el problema, empatizar con las personas que tienen ese problema y encontrarles la solución. Entonces, enamorarse del problema al que está solucionando, creo que es la clave. Nosotros nos enamoramos ni siquiera nos enamoramos del problema y te voy a decir por qué. El primer día de clase de la Universidad de Ingeniería Electrónica, de introducción a la ingeniería electrónica, eran, no sé, unos 25 hombres y yo en esa clase y nos pusieron a hacer para dentro de 8 días, todos van a traer un carrito que funcione con energía solar y lo vamos a poner aquí a que ande. Yo no tenía ni idea, pero ni idea cómo hacer. Toda la semana estuvimos trabajando en eso y habían personas que habían salido con técnicos o demás del colegio, no sé, y esos carros iban a 1000, todos los pusimos así en una fila y esos carros apenas les tapaban el panel solar. El mío, o sea, te lo juro, no, no andaba, pero nada, o sea, era más lento de todos. Y yo dije, increíble la impotencia que tengo, porque desde el colegio no me enseñé, que les costaba decirme cuando vi física, cuando vi circuitos, cuando vi, oiga, hagamos un proyecto, ¿sí? Y yo ya no me hubiera tocado tan difícil como esa curva de aprendizaje. Y ahí fue el problema. Ahí, desde el primer día de introducción a ingeniería electrónica, dije, pero ¿por qué a los niñitos no les enseñan esto si es que hacer un carro, eso es magia? O sea, hacer un carro que funcione con energía solar, a mí me parecía que eso era mágico y de hecho el decano siempre habló que la electrónica era magia y eso también me llenó mucho. Dije, ¿por qué no enseñarles esa magia a los niños desde chiquitos? O es que esa gente pudo hacer ese carrito que andaba un montón y ha visto las físicas o los cálculos. No, era el primer día de clase. Entonces, ahí fue donde me enamoré del problema. Y entonces, siempre las mejores ideas salen de nuestros propios problemas, Giovanni. Obviamente uno puede mirar los Me, de los demás, pero también salen mucho de nuestros propios problemas. me encanta esa frase, la voy a anotar aquí dentro de mis frases favoritas. Enamórese del problema y no de la solución. Me encantó. Me gustó mucho esa frase. Bueno, yo pues, tuve la oportunidad, mi hijo, mi hija pequeña aún no ha ido, va a ir a Ingenio porque ya ha visto los robots que armaba, pues mi hijo con unos materiales, me encantó mucho el concepto, me pareció genial. Te felicito nuevamente por esta maravillosa idea de Ingenio y por este nuevo emprendimiento que te he visto muy, muy, muy bien. Ese es simplemente el resultado de la perseverancia, de ser una excelente emprendedora. Háblanos un poco entonces de Ingenio, de Winning Digital School, espero haberlo pronunciado bien. ¿Y dónde los encuentran? ¿Cómo harían para contactarse contigo? Bueno, Ingenio es una empresa que desarrolla herramientas para que los niños se acerquen a la robótica, a la tecnología y a la ciencia, pero de una manera pues muy aplicada. Y manejamos y eso es algo que no ha cambiado mucho, Giovanni, y es una cosa muy interesante y es hace 20 años hacer los robotitos que nosotros hacíamos con materiales y componentes electrónicos y demás, pues era muy guau, ¿sí? Porque los niños hacían sus propios juguetes con materiales y ellos aprendían y no era una caja negra. Ahora que hay millones de cajas negras que uno pone y le pone motores y le pone sensores y anda y hace de todo, ¿cierto? O legos o lo que sea, sigue impactando igual, ¿sí? Sigue impactando igual porque es algo creado, porque también tiene mucho que ver como con el sentido de pertenencia de que el niño creó su propio juguete, de que lo personalizó, de que lo hizo mal, y es de que lo hizo a su manera. Y eso todavía tiene mucho éxito. Entonces, ¿ustedes cómo han avanzado en 20 años? ¿Sí? Si yo veo que los robotitos utilizan electrónica, y en realidad es que en ese pedazo de los productos que los niños hacen o de los proyectos que los niños hacen, hemos tenido que avanzar en hacer diferentes moldes, modelos, mecánica y demás, pero al final la esencia es la misma, ¿sí? Y una esencia que dure 20 años sin tener que cambiarla,
si me entiendes, obviamente avanzando un poquito con la electrónica nueva y demás, Es un pero, reto. pero a mí eso me parece chévere, sí, porque obviamente las comunicaciones cambiaron, los micrófonos antes eran, o sea, todo cambia. En este caso no. Entonces, siempre es volver a lo que nosotros somos. Lo que hemos cambiado es la manera de hacerlo, ¿no? De entregarle ese conocimiento a los niños y eso es en lo que sí cambiamos. Entonces, Ingenio, pues va a los colegios de manera extracurricular, tenemos kits de robots, tenemos talleres de programación, de robótica, de diseño de impresión 3D, de experimentos científicos, donde logramos hacer un poco más significativo el aprendizaje de esos niños en matemáticas, en ciencias, en física, con algo que ellos vean real y hecho por ellos. Cuando uno construye y uno lo hace y lo entiende mejor, ¿no? Ese es Ingenio, pueden conseguirnos como Ingenio Robótica Educativa en Instagram o en Facebook o en LinkedIn o en nuestra página ingenioedtech.com, cambiamos el dominio hace poquito. Y ahí estamos. Y, y bueno, ahora estamos intentando hacer un contenido digital y cursos digitales, sobre todo para docentes, para contarles un poquito nuestra experiencia y cómo hacer que siempre estemos en nuestras raíces sin tener que cambiar y así mismo el aprendizaje significativo. Y Genuine es Genuine Digital School de Genuino y nosotros somos un colegio estadounidense porque en Colombia la virtualidad no está, no tiene como una regulación, ¿sí? Entonces hay algunos Sí. colegios que tienen su licencia educativa virtual desde el 98, temporal, y nunca el ministerio pues, sí, entonces nosotros somos un colegio estadounidense y damos un high school diploma a nuestros estudiantes, pero lo más importante de Genuine es que nosotros cogemos lo mejor de la educación presencial, que son los docentes en las clases con los niños, pero estos docentes son docentes que están alrededor del mundo, que tienen sus propios proyectos, sus propias empresas, que son emprendedores, que están haciendo sus doctorados, que viven fuera del país, que conocen el mundo real, ¿sí? Y con eso pueden aportarle muchísimo más a nuestros niños que de pronto un docente que esté en un colegio presencial en una fortaleza de ladrillos, ¿no? Entonces, eso es lo importante y nuestra misión es formar emprendedores. Ahora todos los colegios dicen, nosotros somos el colegio del emprendimiento, nosotros somos el colegio del emprendimiento. Nosotros somos el colegio del emprendimiento, no, nosotros formamos niños con un espíritu emprendedor. Yo te cuento que nuestros niños, pues nosotros tenemos todo un currículo de emprendimiento diseñado por nosotros y es bajo metodologías ágiles, como lo hacen las startups en Silicon Valley, las startups ahora, hoy en día. Y ellos aprenden de todas esas metodologías ágiles para encontrar una problemática que generalmente es una problemática propia y hacen sus proyectos, presentan un Demo Day cada año donde traemos empresarios. Estás invitadísimo a ser jurado de nuestro próximo Demo Day, Joan. Gracias. Traemos empresarios del mundo que vienen a darles toda la retroalimentación a nuestros estudiantes. Ellos estudian el mercado, ellos, o sea, hay empresarios que me dicen, yo veo tantos pitch todos los días que es increíble que es mejor el pitch de un niño de 8 años que lo que veo en un adulto. Entonces nosotros los entrenamos mucho para que ellos vivan, se apasionen por su proyecto y ese proyecto pueda salir adelante. Tenemos una incubadora, es una incubadora de familias, donde la familia, el niño es el visionario y la familia es el equipo. Y los entrenamos durante todo un año para que podamos impactar con emprendimientos reales, salidos de la academia, social y económicamente el mundo. Y los niños tienen proyectos, es que es increíble, Giovanni, que niños de 10 años puedan tener proyectos de emprendimiento que van funcionando y que están vendiendo hoy en día y que sus socios sean niños, un colombiano, un chileno y un brasileño. Cuando uno era pequeñito se podía relacionar con personas de otro país? Nunca. Y menos Impensable. trabajar, y trabajar en equipo. Sí. Entonces, eso es lo interesante de Germen. Bueno, yo te agradezco muchísimo por este espacio que nos has brindado, por tu tiempo, sé que es valioso, esperemos que logremos impactar y dejar un legado a aquellos emprendedores, a este mundo del emprendimiento, pues con tus anécdotas, muy interesante. Espero que nos encontremos nuevamente, ojalá puedas venir acá
al estudio y compartir con nosotros un cafecito y seguir charlando. Te agradezco mucho y pues bueno, te dejo para que te despidas de los emprendedores. Nuevamente muchísimas gracias y mi admiración completa para todo lo que haces. Ay, Giovanni, muchas gracias por la invitación. Como te diste cuenta, me encanta hablar. Eh, y yo, pues muy feliz de compartir, de verdad. Creo que todos los días aprendemos de todo, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es no solo mirar, sino observar el mundo para poder encontrar problemáticas y darle soluciones. Y, y pues desde los docentes podemos hacer un gran cambio en la educación de nuestros niños y esa pues es la invitación. Muchísimas gracias a ti por compartir este espacio también y espero que me invites a una segunda parte. Claro que sí. Y hasta luego a todos nuestros oyentes de Anécdotas de Emprendimiento. Seguiremos con otro episodio próximamente. Muchas gracias.